Muy buenos días con todos. Eh, Antes que nada, bueno, quisiera manifestar mi alegría de estar nuevamente acá en el Instituto Nacional, en mi casa, tener la oportunidad de compartir estas charlas académicas con mis maestros, con mis compañeros y con los médicos que están en formación. Me parece muy importante este tipo de actividades para todos poder aprender un poco más. Entonces, el caso clínico que le voy a presentar el día de hoy es un caso que operé la semana pasada. Vamos a pasar directamente con el caso. Es el caso de un paciente de sexo masculino de 71 años que como antecedente patológico tenía una hipertensión arterial controlada, una reacción medicamentosa a los AINES y que viene con un tiempo de enfermedad de 8 meses. El paciente acude a la consulta por consultorios, refiere que le impactó el corche de una botella en el globo ocular en el ojo derecho, ocasionándole una disminución de la agudeza visual de manera progresiva. El paciente llega en noviembre del 2023 con una agudeza visual en el ojo derecho de movimiento de manos y en el ojo izquierdo 20/20. Bueno, esta es la imagen que pudimos tomar en la lámpara hendidura. Para esto, pues, voy a necesitar la participación de los médicos residentes. No quisiera que algún R1 me pueda describir lo que ve en la imagen. A ver, ¿está Yanira por ahí? Allá. A ver, Miriam, ¿podrías describir la imagen, por favor? Es una foto clínica, la cual sí es una semiiliasis, tiene una opacidad de cristalino, cortical y nuclear, una pupila discórica y me parece que también tuviera sinergias posteriores. Así es. Ahora, 4 o 5. Muy bien. Eh, a ver, Rocky. También se Sí, presentó una hiperemia cognitiva marcada. ya, muy bien. Ahí hay una opacidad de la córnea, no está transparente la córnea. Bueno, la córnea sí está transparente, más que todo, no sé si se puede evidenciar, ¿no? El corte no nos ayuda muy bien, pero en esta parte donde se ve que hay una sinequia posterior, se evidencia pues que hay una fibrosis capsular, ¿no? Algo más, si el paciente les viene en consultorios, este paciente, ver, evaluar a Jefferson. Un paciente sería y ahora antecedente de trauma, eso de una carrera traumática, porque ayer también se ve reacción trauma anterior, severidad de Muy bien. si hay paponesis también, si hay alguna diálisis, alguna diálisis y ¿Cómo podríamos evaluar esa diálisis, esa debilidad? Eh, se puede ver con retroiluminación, se puede ver con si hay alguna diálisis o hacer algún corte de la lámpara. También puede haber horas 6 o según el trauma. Y a veces también hay pérdida de líquido. Pérdida de líquido donde la pupila se dirige, el pupilo se dirige y por ahí también puede haber. Exacto. A ver, y Alex, ¿qué maniobras podríamos realizar en la lámpara hendidura para poder nosotros también evidenciar que hay una diálisis? Los cortes, ¿no? Un corte de repente, como si fuera como si fuera una reacción óptica, pero moviendo el brazo de la lámpara para poder yo decidir el paciente de repente mirar a diferentes lados para yo poder decidir en qué dirección está la diálisis, ¿no? La vez pasada que observé una, el paciente, por ejemplo,
giró hacia abajo y con la lámpara en el brazo la angulé 90 grados y pude observar cómo había una iris en la parte superior, ¿no?, del paciente, ¿no?, que estaba mirando hacia abajo, ¿no? Entonces, la forma en la que la realiza, ¿no? Muy bien, claro, exacto. O sea, al paciente se le hace mover el ojo de manera brusca de un lado para el otro lado para evidenciar si en caso de, pues, hay pacodonesis, ¿no? O también si en caso pues, puede haber alguna iridodonesis, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más podríamos hacer bajo la lámpara hendidura? ¿Qué otro examen? ¿Qué te interesaría más buscar en el paciente? La visión ocular. Perfecto. Ujú. Se vería porque este tipo de pacientes, ¿no?, con catarata traumática suelen hacer también un glaucoma secundario. ¿Ya? Entonces, si hacemos un corte, ¿qué podríamos ver en el corte? Tiene una estructura de un ángulo, ¿no? Un manjerix, Perfecto. ¿Y para eso qué podríamos también solicitar? ¿O qué podríamos ver? como hacemos ya, o Claro, como un examen que podemos hacerlo bajo lámpara hendidura. desvío para el miembro, un edema o eh, bueno, la podría ser. Exacto, ¿no? Una gonioscopía, porque también estos pacientes que tienen este tipo de cataratas suelen hacer en recesiones angulares, ¿no? O incluso también pueden haber compromisos del ángulo iridocorneal, ¿no? Entonces, es importante también realizar un corte para ver cuál es la profundidad de la cámara, porque eso también nos va a indicar ciertas situaciones que nosotros vamos a tener que evaluar en el preoperatorio para poder nosotros establecer un planeamiento quirúrgico. ¿Qué pasa si de repente tenemos una cámara estrecha? ¿Qué podríamos pensar, Carlos? Si tuviéramos una cámara estrecha, podríamos echar que se está subluxando tal vez el cristalino hacia adelante, Muy bien. Aparte de eso, ¿qué más podríamos pensar? o que el tratador en todo caso está generando un efecto focomórfico. Muy bien, ¿no? E incluso también podemos pensar que de repente hay el prolapso del vitro que está haciendo que empuje toda la catarata y todo el complejo hacia adelante, ¿no? Y si vemos una cámara que está profunda, Asami, ¿qué podríamos pensar? Este, podría haber una diálisis anular, pues. Perfecto, ¿ah? Así es. No siempre en este tipo de cataratas traumáticas, siempre es importante hacer una buena evaluación preoperatoria y determinar cuál es el estado de la zona, ¿no? Porque eso nos va a determinar cuál va a ser el planeamiento al momento de nosotros querer entrar a sala de operaciones con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, todo lo anterior mencionado, ¿no? Ver cómo si el paciente, pues, cuánto tiempo ha tenido el trauma, ¿no? Si ha sido agudo, tardío, el mecanismo también del trauma, ¿no? Si ha sido contuso o penetrante, ¿no? Básicamente, en este caso, nos vamos a enfocar al mecanismo contuso, ¿no? Justamente que se le ha impactado el corcho en el globo ocular y ha generado esta catarata que ha ido perdiendo la visión de manera progresiva. La presión intraocular es muy importante. ¿Sí, doctor? No sé si le vas a seguir preguntando, Ajá, porque no hay que olvidarse de la recesión angular. así es. Y algo, sí, no, mencionaba que no hay que olvidarse de la recesión angular. Y algo que rara vez, o no con mucha frecuencia, lo veo recordado en las historias, es el defecto pupilar referente relativo. Así es, doctor. Hay que ponerlo, por razones legales es muy importante. Así es, doctor. Es muy importante no ver el defecto pupilar. Es importante también hacer una correcta anamnesis, ¿no? Para poder nosotros también enfocarnos y ver en qué situación nos encontramos en este tipo de cataratas, porque el cirujano que se enfrenta a una catarata traumática es muy importante que sepa que no es lo mismo que una catarata convencional, ¿no? Dista mucho de ser lo mismo que una cirugía normal de catarata, ¿no? Entonces, por eso no tiene que entrar con todas las herramientas necesarias para poder tratar de solucionar todo este tipo de complicaciones. Este tipo de cataratas son una caja de Pandora. Uno puede pensar que está yendo muy bien, pero al final se van a presentar ciertas situaciones como lo voy a presentar en el video más adelante, ¿no? Es importante ver la presión intraocular, ver cuál es el estado de la pupila. En este caso, el paciente está dilatado, lo habíamos mandado a dilatar, pero se evidencia pues que hay en esta zona, ¿no?, sinequias posteriores en la cápsula. Toda esta cápsula estaba fibrosada, no se puede ver muy bien por el corte,
pero también eso nos va a determinar, ¿no? Al momento de nosotros querer hacer la capsulorhexis, ¿no? El tipo de catarata, hay tipos de catarata, cataratas que son cataratas blandas, o incluso cataratas que de repente pues son en roseta, que también voy a presentar, y sobre todo evaluar la integridad de la zónula, ¿no? Es muy importante. Estos son los tipos de cataratas que nos podemos encontrar en consultorios, ¿no? Una catarata total, ¿no? O una catarata membranosa, en la cual la cápsula anterior se ha fusionado con la cápsula posterior y también tiene un poco de material cortical. Acá en esta imagen también podemos ver una imagen de catarata en roseta, en la cual se ha comprometido la parte subcapsular posterior, o incluso también una catarata blanca, ¿no? Estos son los tipos de catarata que podríamos encontrar eh, en la consulta. A ver, Daniel, este signo, ¿alguna vez lo has visto? ¿Lo conoces? No, no, no. A ver, David. Este es el anillo de Bosfius, ¿no? Así es. El anillo de Bocius, ¿no? El anillo de Bocius es característico porque se va a evidenciar una zona circular de pigmento que se va a depositar en la cápsula anterior, ¿no? Esto es debido al mecanismo traumático que ha habido, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos a este tipo de cataratas, los pacientes no recuerdan muy bien los antecedentes, ¿no? A veces no recuerdan haber recibido un pelotazo, ¿no? Hace varios años, hace varios meses. La catarata no es una catarata tan dura, pero si nosotros evidenciamos, ¿no? Que existe este anillo de Bocius, es importante nosotros ya más o menos orientarnos a que puede tratarse de un mecanismo contuso, ¿no? Entonces, estos son los exámenes auxiliares, ¿no? Es importante solicitar una radiografía de órbita, importante realizar una VM para ver cuál es el estado de la zónula, la microscopía especular, porque muchas veces los pacientes también suelen, por la inflamación que generan, por el glaucoma de repente que pueden tener secundario, pueden estar disminuido el recuento de células endoteliales, solicitar siempre una ecografía ocular, ¿no? Para ver cómo está el polo posterior, de repente se puede encontrar de repente con sangrados, con hemovitreos, o incluso también pues con cicatrices, ¿no? Como es el caso de este paciente, en la cual pues se evidenció una pequeña reflectividad que evidenciaba una cicatriz, ¿no? Es importante también solicitar una biometría para no realizar el cálculo del lente intraocular, ¿no? Y si en caso pues hubiera una opacidad, ¿no? Un leucoma muy importante que no permitiría pues realizar una correcta medición de las longitudes, se puede pues tomar en otro caso el ojo contralateral, ¿no? Si en caso vemos también una subluxación anterior importante, ¿no? También solicitar las potenciales visuales evocados, un electroretinograma, ya que pues esto nos va a orientar, ¿no? A si entramos o no entramos a sala de operaciones, ¿no? Y también, sobre todo, pues hablar, ¿no? Al paciente acerca del pronóstico visual. Es muy importante que el paciente, que el médico que se va a enfrentar a esta catarata tome un tiempo de silla adecuado para poder explicar acerca de las probables complicaciones que puede haber en el intraoperatorio o incluso en el postoperatorio, porque incluso después de haber que salga la cirugía muy bien, coloquemos el lente intraocular, si la debilidad es mucho, puede incluso el lente luxarse a cavidad vítrea, ¿no? Por eso es importante conversar con los pacientes. En este caso también se pudo realizar la biometría, ¿no? El plan que nosotros realizamos, pues, fue realizar una cirugía de catarata e implantar un lente de una sola pieza plegable, ¿no? En el planeamiento es importante, ¿no? Nosotros tener el objetivo va a ser realizar una extracción segura de la catarata con la mínima pérdida del vítreo, ¿no? Estar preparados también, ¿no? Entrar con todo el arsenal preparado para nosotros realizar una vitrectomía anterior, de repente para usar retractores de iris o incluso hasta retractores de cápsula, ¿no? Y entonces, es posible preservar la cápsula y colocar un lente intraocular versus también realizar una cirugía intracapsular y luego realizar una fijación del lente intraocular a la esclera, ¿no? Entonces, vamos a ver la cirugía, ¿no? Paso a paso, ¿no? En primer lugar, en este paciente le colocamos mannitol endovenoso para disminuir la presión intraocular y contraer el vítreo. Es importante que los pacientes que sean sometidos a este tipo de cataratas, en los pacientes pediátricos se le realice bajo anestesia general, ¿no? Y en los pacientes
que son adultos que nos puedan colaborar, le podemos realizar una sedación y una anestesia perivulvar, ¿no? Ya que este tipo de cataratas suelen prolongarse un poco más y es importante que el paciente nos colabore para poder también tener un buen manejo durante la cirugía. En cuanto a las incisiones, se recomienda pues que las incisiones sean en córnea clara o si en caso se va a hacer una mini nuc, un túnel escleral, ¿no? Realizar una incisión principal lo más alejada de la diálisis para evitar pues que se generen fuerzas que puedan aumentar esta diálisis y que puedan hacer incluso que haya prolapso del vítreo. Una paracentesis ligeramente corneal. Importante colocar el azul de tripán, ya que el azul de tripán va a hacer que se disminuya la elasticidad de la cápsula, de tal manera que esta pueda ser mucho mejor controlada. Y también el azul de tripán lo podemos aplicar bajo viscoelástico dispersivo. La capsulorhexis. ¿Cómo hacer la capsulorhexis? Iniciar en zonas intactas, ¿no? Donde no se evidencie la diálisis anular para evitar también generar fuerzas y evitar que esto sea grande. No se recomienda hacer una capsulorhexis ni tan pequeña ni tan grande, ¿no? ¿Por qué no se recomendaría hacer una capsulorhexis pequeña, Luis? No, porque en el momento de, por ejemplo, si nosotros queremos hacer en el momento que queremos hacer, por ejemplo, el surco, si vamos muy periféricamente, podríamos coger la cápsula anterior, ¿no? Y podríamos dañar el borde de la cápsula PEC, que sea muy pequeño. En el caso de que sea muy grande, de repente también se podría ir, correr la cápsula Rexis y hacer un RCP. Ya. El tema de no hacer una capsulorhexis pequeña es porque de repente al momento de nosotros fracturar el núcleo, ¿no? Evitar que nosotros hagamos más estrés a la zónula, ¿no? De repente al momento de realizar el surco, si es una capsulorhexis pequeña, vamos a tener que manipular más el núcleo y eso puede hacer que también se debilite más la zónula o incluso se agrande la diálisis, ¿no? Y tampoco no se recomienda tan grande porque probablemente vamos a necesitar pues colocar un lente de 3 piezas y que vamos a necesitar realizar una captura óptica. Si en caso tenemos una fibrosis en la cápsula, ¿no? Es importante porque también vamos a tener que tratar de englobar esa zona para evitar pues, que la capsulorhexis se nos vaya hacia el ecuador. Entonces, por eso es importante también entrar con un cistótomo y una vez que hemos pasado la parte que está fibrótica, podemos completarla con la ultrata, ¿no? También es importante realizar una contracción de tal manera pues que las fuerzas no se vayan a orientar en el sentido de la diálisis para que esta no se elongue más. También es importante pues entrar con microtijeras o incluso con vanas, ¿no? Porque a veces no se puede, ¿no? No se puede cortar o no se puede realizar la capsulorhexis, entonces va a ser importante también entrar con este tipo de instrumental, ¿no? Como se puede ver acá en la imagen, al momento de nosotros querer entrar con el cistótomo, se forman unos pliegues a nivel de la cápsula anterior. Cuando nosotros vemos en el intraoperatorio, vemos esto, significa que ya hay una diálisis anular, ¿no? Cuando se pliega, cuando vemos que todo el complejo se mueve y se dificulta realizar la capsulorhexis, entonces tenemos que ya ir pensando en que vamos a tener que colocar retractores de cápsula o incluso vamos a tener que hacer maniobras para evitar que esta diálisis se siga agrandando, ¿no? También hay una opción en la cual se puede hacer la cirugía de catarata asistida bajo láser de femtosegundo, en la cual pues, se puede hacer el paso de la capsulorhexis e incluso también se puede fragmentar el núcleo. Las hidromaniobras, en cuanto a la hidrodisección, no es tan recomendada y si nosotros vamos a realizar una maniobra de hidrodisección, realizarlo utilizando pequeños volúmenes y en múltiples puntos, ¿no? Lo más indicado es hacer una hidrodelaminación y sobre todo evitar realizar muchos movimientos de rotación que pueden hacer que la debilidad sea grande. En cuanto a la técnica de facomulsificación, en caso de laxitud sonular, es preferible usar las técnicas de chop, ¿no? Sobre todo la técnica de faco chop horizontal, ¿no? Y si vamos a hacer surco, la punta de faco, de tal manera que las incisiones o la punta de faco se dirija a la zona de la dehiscencia para evitar pues que la diálisis anular se agrande mucho más, ¿no? O si en caso el cirujano ve que no hay una buena integridad de la zónula o una buena estabilidad de la cápsula, y si la catarata es blanda, se puede prolapsar el núcleo hacia cámara anterior y faquearlo también a nivel anterior. Importante,
siempre entrar con los materiales necesarios, ¿no? Más vale pecar de exceso que de defecto. Entonces, por eso es importante pues pedir o solicitar retractores de iris, ¿no? Incluso vamos a tener que pedir los retractores de cápsula, ¿no? Como podemos evidenciar acá en la imagen, ¿cuál es la diferencia entre este retractor de iris y la de cápsula, ¿no? Porque hay cirujanos que incluso también utilizan los retractores de iris para adherirse a la cápsula. Sin embargo, como se puede ver, la parte distal de este retractor de iris no llega hasta el ecuador. No, lo más adecuado sería utilizar un retractor de cápsula que, como vemos, tiene una forma adecuada y que nos permite llegar hasta el ecuador de la cápsula para poder tener una mejor estabilidad y así lograr pues, fragmentar el núcleo y evitar pues, que haya una inestabilidad de la bolsa. Aparte de eso, si vemos que hay diálisis anular, también tenemos que ya solicitar pues, ciertos instrumentos que nos van a permitir mantener esa estabilidad de la cápsula y nos van a permitir también que el lente se encuentre de una manera centrada, ¿no? Después del posoperatorio, ¿no? No, acá tenemos estos anillos de tensión capsular que, bueno, más adelante la doctora lo va a profundizar un poquito más, ¿no? Dependiendo de las horas de diálisis anular que tengamos, vamos a tener que entrar con este anillo de tensión capsular que la función principal va a ser redistribuir las fuerzas para evitar pues que la bolsa se estabilice y también para poder centrar el lente intraocular. No, estos son anillos modificados en los cuales se tiene un ojal, no son los anillos modificados de Cioni, en la cual pueden tener o bien uno o incluso dos ojales, ¿no? Que nos van a permitir no colocar una sutura de prolene y nos van a permitir fijarlo hacia la esclera, ¿no? Y eso también es importante para poder pues mantener la estabilidad y el centramiento del lente intraocular. O incluso también tenemos acá unos segmentos de AMET, los segmentos de AMET que también van a ser importantes al momento de entrar a la cirugía, ¿no? Eso lo va a profundizar la doctora. Vamos a pasar ya a ver el video de la cirugía. Bueno, como le comenté, es una catarata traumática, ¿no? Recién lo he operado la semana pasada. Y acá vamos a ver, estamos entrando con la principal y la accesoria. Acá estamos colocando el azul, ¿no? Pero antes de eso, previamente habíamos colocado ya silo con epinefrina para ver si con eso podría dilatar un poquito más, ¿no? No dilató, entonces decidimos colocar el azul de tripán. Tratamos de hacer maniobras con el viscoelástico, ¿no? Una viscodilatación, pero tampoco a pesar de eso no se lograba tener la dilatación adecuada, ¿no? Entonces lo que hicimos fue liberar las sinequias posteriores, ¿no? Con un Drissel. Lo ideal sería hacerlo con una espátula de iris. Bueno, era lo que teníamos a la mano. Y con eso logramos dilatar un poco. El paciente llegó a tener una dilatación, ¿no? De más o menos 6 milímetros. Entramos con el cistótomo y acá evidenciamos que al momento hay una dificultad para poder realizar la capsulorhexis. Entonces, ahí nos dimos cuenta que había una zona de debilidad zonular, ¿no? Acá estamos pasando toda esta parte que estaba fibrótico, incluso acá se puede ver, ¿no? Toda esta parte que está con el área de fibrosis. Lo tratamos de hacer con el cistótomo para tratar de controlarlo un poquito mejor. Pasamos toda esa área que estaba fibrótica y después lo completamos con la ultrata, ¿no? Tratamos de hacerlo lo más pegado al iris para poder tener una capsulorhexis de aproximadamente 5.5 milímetros a 6. Hacemos una hidrodisección, rotamos y la técnica que estoy realizando acá es una técnica de Phaco Chop horizontal, ¿no? Importante que cuando entremos pues a una catarata traumática, ¿no? Tener parámetros bajos, ¿no? Alturas de botella de 80. En caso de la técnica de Phaco Chop utilizo pues un vacío de 400, ¿no? Con una tasa de aspiración de 40 y un torsional de 60%, ¿no? Y entonces seguimos haciendo la técnica de Phaco Chop, empalamos y ahí nos damos cuenta que esta es una catarata de esas que son chiclosas, que son difíciles de partir, ¿no? Entonces, ahí decido colocar retractores de iris, ¿no? Para poder evidenciar mejor cómo estaba el estado de la zónula y aparte también para poder ver que no me esté llevando también la bolsa. Colocamos retractores de iris. Y seguimos haciendo la técnica del Phaco Chop. Seguimos partiendo el núcleo
logramos fragmentarlo en varias partes, liberamos ahí un cuadrante, seguimos haciendo la facoemulsificación. Y ahí nos damos cuenta, no sé si se puede evidenciar, ¿no? En esta parte, no, no se ve acá, pero ahí se puede ver que hay una diálisis, ¿no? Sonular, ¿no? ¿El puntero? ¿No? Entonces, a ver, vamos a ver acá. En esta parte, ahí si lo pueden evidenciar, hay una diálisis anular. Entonces, de lo que habíamos planificado, colocar un lente plegable de una sola pieza, entonces ahí decidimos que íbamos a cambiar a un lente de 3 piezas para tratar de que esa diálisis no se siga agrandando y también para poder mantener el lente intraocular centrado. Y la bolsa se venía pues en un vaivén. Evidenciamos que también no había un buen seguimiento de los fragmentos, por lo cual pensamos que había vitrio en la cavidad anterior, en la cámara anterior. Dejamos de hacer la facomulsificación, colocamos viscoelástico dispersivo y bueno, después estamos colocando acá la triamcinolona. Lavamos la triamcinolona y nos dimos cuenta pues que parte de la triamcinolona se había ido por la diálisis por detrás de la cápsula posterior, ¿no? Felizmente el saco estaba indemne, pero pues la parte de la diálisis celular se había ido pues, ¿no? Toda la triamcinolona por la parte posterior y ahí fue donde decidimos ya colocar un lente de 3 piezas. Se hizo el cambio, si ya lo hubiera sido pues hacemos pues acá, evidenciamos que no hay vitro en las incisiones. Y acá es donde, bueno, se consigue el lente de 3 piezas, ¿no? Rígido, por lo cual pues procedemos a hacer una tunelización aproximadamente de 6 milímetros, porque ya no era el objetivo sacar la catarata, sino colocar el lente. Retiramos ese fragmento, esos pedazos de fragmento que estaban ahí, y luego procedemos a colocar el lente en la bolsa. Hacemos una mínima rotación, de tal manera que las ápticas queden dirigidas hacia la zona donde está la debilidad sonular. Retiramos ahí los retractores de iris. Salimos la incisión por donde hemos colocado el lente intraocular. Colocamos el miostat y nos dimos cuenta pues que acá, felizmente pues la pupila estaba redondita, lo cual nos orienta pues a que no había vitrio en la cámara anterior, ¿no? Colocamos una burbuja y ahí termina la cirugía. El paciente lo vi en el día postoperatorio número 1, había inflamación, el lente estaba colocado en su lugar y la agudeza visual ya estaba en 20/100, ¿no? Después lo he vuelto a ver al paciente, el paciente está mejorando, ¿no? Todavía tiene un poco de inflamación, pero pues, está mucho más contento con la cirugía, ¿no? Acá fue importante decirle al paciente pues, que era una cirugía que era complicada y establecer un pronóstico que sea real, ¿no? No ofrecer más al paciente de que va a tener una buena visión y pues el paciente está muy contento con la cirugía. Entonces, este es el caso que les quería presentar, el caso de la catarata traumática, y vamos a proceder con la revisión teórica a cargo de la doctora Andrea Concha. Bueno, como vemos, el caso clínico se trata más que nada de las cataratas traumáticas. Entonces, para ver un poco de la epidemiología, sabemos que alrededor de 1.6 millones de personas van a perder la visión al año debido a esta patología, de los cuales describen que una quinta parte de ellos son adultos, sobre todo varones de edad menor a 40 años, y también que anualmente se van a producir alrededor de 55 millones de lesiones oculares, de las cuales en estos casos de trauma ocular a globo cerrado hay una prevalencia de que el 65% de ellos lleguen a desarrollar una catarata traumática. En cuanto a la etiología, como sabemos, la catarata traumática puede producirse
secundario, puede ser secundario de distintos traumatismos contusos o abiertos, también debido a descargas eléctricas, a la exposición a la radiación ultravioleta o ya sea por exposición a químicos, ¿no? Y en los casos de trauma ocular a globo cerrado, como fue nuestro caso, el desarrollo de estas cataratas van a ser secundarias a las fuerzas del trauma original o también pueden ser debidas a la inflamación que se produce posteriormente. En cuanto a la morfología, como bien dijo el doctor, va a depender netamente del mecanismo traumático y de la integridad de la bolsa capsular, siendo lo más frecuente hallado en los casos de trauma ocular a globo cerrado las cataratas de tipo de roseta, como podemos ver en la imagen. Y cuando hay una abertura a nivel de la cápsula anterior, se va a producir lo que es la opacificación del cristalino casi totalmente, ¿no? En este caso, que es una foto clínica también del servicio de emergencia, vemos que ya hay una opacidad del cristalino casi total, con una subluxación hacia cámara anterior, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, tenemos que se va a producir el golpe directo sobre la cápsula anterior, siendo este el causante de la presencia del anillo de Bosius, que también ya mencionaron, que puede verse ya sea por retroiluminación o iluminación indirecta, que va a ser netamente el pigmento del iris sobre la cápsula, ¿no? Luego también se produce lo que es el contragolpe, que va a ser el daño producido a distancia por las ondas de choque, y la disminución de la longitud anterior-posterior, que va a causar una expansión hacia el ecuador, que nos va a llevar a producir las lesiones a nivel de la zona, ¿no? Llevando a que el paciente pueda venir a la emergencia con ya una subluxación o luxación total cristalina. En sí, la catarata traumática va a ser secundaria a la desnaturalización y coagulación de las proteínas del cristalino, que son las que la van a causar. En cuanto a la evaluación, cuando viene un paciente de trauma ocular a globo cerrado a la emergencia, debemos siempre ser minuciosos en cuanto a la historia clínica, ¿no? La historia médica del paciente. Por ejemplo, si es un paciente con hipertensión o diabetes mal controlada, va a tener pues mayores riesgos de que hayan infecciones o complicaciones también durante la cirugía, como la presencia de un expulsivo, por ejemplo. Luego, tener muy en cuenta también la agudeza visual con la que llega al servicio de emergencia, la presencia de la motilidad ocular si está conservado o no, y si hay reflejo pupilar presente. Luego debe hacerse un examen de biomicroscopía con lámpara de hendidura y también evaluar el fondo de ojo con la dilatación. En un tercio de los casos, producto de este mecanismo de dispersión y la disminución de la longitud anteroposterior, un tercio de los casos van a venir ya con subluxación del cristalino. Y también debemos evaluar si el paciente presenta una facodonesis, iridonesis focal o prolapso vítreo. Para ello también contamos con algunas fotos clínicas, donde en este caso, por ejemplo, tenemos la presencia de pigmento a nivel de la cápsula anterior, todos son por trauma ocular a globo cerrado. Acá ya viene un paciente con opacidad de cristalino total, con luxación del mismo a cámara anterior. Acá, por ejemplo, vemos la presencia de diálisis onular, ¿no? Más o menos de horas 2 a 6, y acá ya una foto clínica también en sala de operaciones, donde se evidencia una diálisis onular más o menos de horas 9 a 11. También se puede evidenciar este nivel la fibrosis en la cápsula anterior. También un paciente con catarata traumática de iridodiálisis y un paciente que ya viene con facodonesis, ¿no? Y como dijo el doctor, bien podremos evaluar la facodonesis con distintos métodos de evaluación. Como vemos en el video, le podemos pedir al paciente que logre mirar hacia los lados para ver la facodonesis presente. Incluso podemos evidenciar ahí las zónulas. O podemos dar un pequeño golpe hacia la lámpara de hendidura para que se produzca cierto movimiento en el mismo. En cuanto a los exámenes auxiliares, pues debemos tener mucha precaución y solicitarlos debidamente para poder tener mayor idea de a qué nos estamos enfrentando. Para ello tenemos distintos exámenes como la ecografía modo B, que nos va a permitir detectar la patología ocular, pero va a carecer resolución con respecto a la cápsula posterior o la zónula. Para eso, en el servicio de ecografía, pues también contamos con la ecografía de 20 MHz, que nos va a permitir evaluar la cápsula posterior. Como podemos visualizar en el video, se puede observar una zona donde está el efecto en la zónula. Sin embargo, en este caso, pues la cápsula posterior sí está íntegra, ¿no?
Y también podemos solicitar la ultraviomicroscopía para poder identificar el daño celular oculto. Acá tenemos otro video de una UM de un paciente también de trauma ocular a globo cerrado. Del mismo paciente de la ecografía anterior se evidencia pues la sonulopatía. Y aquí un video de otro paciente donde ya se puede observar la ruptura a nivel de la cápsula tanto anterior como posterior, ¿no? A este nivel. También podemos solicitar al paciente lo que es la microscopía especular, sobre todo si viene el paciente con ya un cristalino subluxado, la presión intraocular elevada, si tiene síndrome exudativo de la evaluación. En cuanto al cálculo del lente intraocular, como bien dijo el doctor, va a depender del caso al que nos enfrentemos, ¿no? Si es que está luxado cámara anterior, podría ser posible guiarnos de los datos obtenidos en los exámenes del ojo contralateral, pero idealmente siempre sería basarnos en el ojito afectado. En cuanto a la técnica quirúrgica, básicamente para repasar, la incisión corneal vendría a realizarse en zona que no hayan lesiones, es decir, que no se presenten leucomas para poder ingresar con mayor facilidad y debe ser siempre opuesta a la zona de desinserción sonular. El uso de viscoelástico y la capsulorhexis también, como bien dijo, el viscoelástico dispersivo va a ser necesario para usarlo sobre la zona de debilidad sonular para de esa manera poder bloquearle el ingreso del vitrio a cámara anterior. Y se debe usar o se indicaría usar el azul de Trypan para obtener una mejor visualización y también disminuir la elasticidad que pueda tener la cápsula anterior. Al momento de hacer la capsulorhexis también podemos evaluar la integridad sonular, ya que se podrían formar los pliegues como vimos en nuestro caso y realizar idealmente siempre una capsulorhexis circular continua, ¿no? Como dijo, ni muy grande ni muy chica, el promedio debería ser de 5 milímetros de diámetro más o menos. En cuanto a la hidrodisección, este se recomienda hacer netamente en los casos donde sepamos que hay integridad de la cápsula posterior, pero si tenemos duda es recomendable no hacerlo. Por lo tanto, se podría decir que podrían realizar la hidrodelaminación para así separar el núcleo y de repente tener mayor maniobrabilidad al momento de la cirugía. Luego, en la facomulsificación debemos usar, que es el método de elección en la mayoría de los casos. Se pueden usar parámetros bajos, ya sea de altura de botella, como de tasa de aspiración, y también de vacío. Si es que vemos que la catarata traumática a la que nos estamos enfrentando tiene más componente nuclear, podríamos ya plantear una cirugía extracapsular o una mini nuc, por ejemplo. Y si vemos que estamos frente a una catarata que ya presenta inestabilidad capsular o ya está subluxada o luxada a cámara anterior, se indicaría una técnica intracapsular. En las cataratas blandas podría ser útil solamente utilizar el método de aspiración. En casos donde haya ruptura de la cápsula posterior, lo ideal es evitar una intervención precoz, es decir, dentro de los primeros 6 meses de producida la lesión, porque esto nos podría exponer a que esta ruptura sea grande al momento de ingresar a cámara anterior. Y si es que ya sabemos esto, pues ingresar con infusión a niveles bajos, ¿no? También se recomendaría luxar el núcleo de cámara anterior y poder realizar la cirugía a ese nivel. En cuanto al soporte sonular, como vimos en nuestro caso, ya había presencia de diálisis. Si bien no era de gran tamaño, pues acá tenemos la clasificación y el manejo de acuerdo a la cantidad de horas comprometidas. Si es que hay de 2 a 3 horas de diálisis sonular, lo que se recomienda es el anillo de tensión capsular. Para ello, vamos a ingresar a cámara anterior dirigiendo el ojal hacia la zona de la lesión sonular para que pueda dispersar de esa manera el soporte del área sonular débil al fuerte y de esa manera poder centrar el cristalino. En los casos de que haya un compromiso horario de 4 o 5 horas, pues se recomienda más que nada el uso de segmentos de tensión capsular. Eh, Estos pueden ser temporalmente sujetados con retractores de iris durante la cirugía y luego ya se podrían sujetar permanentemente, ¿no?, al segmento luego de extraer el cristalino. Y cuando hay un compromiso ya de 12 horas, lo que se recomienda es el uso de los retractores de cápsula, que estos lo que van a hacer es reemplazar el soporte sonular, parcial o totalmente. Los vamos a colocar en distintas paracentesis y se puede usar desde 1 hasta 4, por ejemplo.
Mientras se provee este soporte temporal, pueden usarse durante la remoción nuclear y luego se podrían reemplazar estos soportes colocándole un anillo de tensión sonular posteriormente. Acá, como podemos observar, se usan los retractores de la cápsula y ya estamos colocando el anillo de tensión sonular, ¿no? En cuanto al lente intraocular y la colocación del mismo, también luego de la remoción de la catarata, vamos a colocar el lente intraocular usando el remanente capsular que tenemos, ¿no? Entonces, esta tabla resume también el compromiso o las horas de diálisis onular y el manejo que le vamos a dar. Por ejemplo, si tenemos 1 hora de diálisis, se podría usar un lente intraocular de 3 piezas, orientando las ápticas hacia el área sonular débil, y de esta manera vamos a obtener un mejor centrado. Si es que hay un compromiso de 2 a 3 horas, se puede usar un anillo de tensión capsular, colocando el lente intraocular sin problemas en el saco. Si es que hubiera un compromiso de 4 o 5 horas, se va a usar una configuración que se llama de atrapamiento de la óptica tradicional, que es lo que tenemos aquí al lado, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar las ápticas a nivel del sulcus y la óptica ya bien colocada en el saco. De esta manera se prevé la fimosis posterior y además ayuda a que no se descentre el lente intraocular, ¿no? Después de la cirugía. Si es que hay un compromiso de 6 a 8 horas, ya se plantea el uso del anillo de tensión capsular y además se puede aumentar a el segmento de tensión capsular, colocando también el lente intraocular en saco. Y si hay un compromiso mayor de 12 horas, se dice que también puede usar hasta 2 segmentos de tensión capsular, además del anillo de tensión capsular. Si es que ya no tenemos remanente, no hay cápsula, pues lo que podemos hacer es fijar el lente, ya sea a la esclera, como la técnica de Yamane, o suturarlo al iris, ¿no? También la última opción vendría a ser la colocación del lente intraocular en cámara anterior. Y algunas complicaciones en el postoperatorio, según este artículo, pues lo más frecuentemente hallado luego de estas cirugías va a ser la opacidad capsular posterior, seguido de una elevación de la presión intraocular. Y por último, la descentralización del lente intraocular. En cuanto a las conclusiones, pues tener en consideración que la catarata traumática va a ser una causa frecuente de disminución de agudeza visual en los pacientes, sobre todo varones jóvenes. Evaluar adecuadamente el cuadro clínico de cada paciente y solicitar también los exámenes auxiliares necesarios. Debemos tener en cuenta siempre la posibilidad de complicaciones, ya sea intra o postoperatorias, y para ello siempre contar con los instrumentos necesarios para poder resolver de la mejor manera cada caso que nos enfrentemos. Bueno, eso sería todo en cuanto a la charla del día de hoy. Si tuvieran algún comentario o duda, estamos prestos a responderles. Gracias. Sí, otra. Una pregunta en la cirugía, hiciste Photoshop, Sí. pero claro que depende mucho de la habilidad de cada cirujano. Pero por definición una Photoshop se hace por lo general con una pupila bien dilatada, ¿no? Porque tenemos que ver el borde de la cápsula, uno va a la periferia y envuelve y hace luego el shock. Entonces, en una pupila no tan dilatada, de repente no hubiera sido una buena opción. En cambio, un quick shock ahí con esa pupila, tal vez ya hay un paciente que viene con muchos problemas, hubiera sido una mejor opción, ¿no? Después, el hecho de poner el retractor ya facilita un poco más y hace una cirugía más segura. Lo otro es, cuando ya viste la diálisis, pensar que en un momento poner un retractor de cápsula ahí, por ejemplo, para que se estabilice más, porque todavía había ciertos restos, ¿no? Para que haya una cirugía más segura, vuelvo a repetir, en un paciente que ya viene con muchos problemas. Y la tercera, ¿por qué pusiste un lente rígido de 3 piezas y no un plegable de 3 piezas? Y en algún momento pensaste poner un lente de una pieza en este paciente, ¿cómo lo hubieras puesto si hubieras decidido? Sí, bueno, el paciente de otra lo evalué en consultorios generales, le hice todas las maniobras, no evidencié que había facodonesis ni iridonesis.
Entonces, el paciente lo programé para colocarle un lente de una sola pieza, pensando pues que no había alguna diálisis. Y bueno, acá es el tema, ¿no? Donde uno, el tema del aprendizaje, ¿no? Que nunca se debe subestimar una catarata traumática, ¿no? En este caso me pasó que de repente tal vez por confiado, porque ya alguna vez había tenido experiencia con una catarata traumática que simplemente lo aspiré y entonces decidí entrar, ¿no? con un lente de una sola pieza. El paciente era un paciente particular, ¿no? No pudo conseguir el lente plegable de 3 piezas, por eso lo que pudimos pues, manejar en ese momento que cambiamos el plan de manera no inmediata fue colocar un lente de 3 piezas y para eso tuve que abrir la incisión, ¿no? Para poder colocar el lente de 3 piezas en el saco, ¿no? Básicamente eso. Algo muy bien, ok. Es que justamente es importante, ¿no? Cuando hay cataratas complejas, ¿no? Complicadas, como en este caso, debemos entrar con todas las herramientas, ¿no? Que tenemos a la mano. Sospechar, ¿no? De repente, si ya sabemos que es una catarata traumática, tomar ibuprofeno, se testa el anterior, etcétera, para ver si tiene mayor riesgo, ¿no? O sea, porque a veces a través de la lámpara no podemos captar todas las posibles complicaciones, ¿no? Asociadas que tenga. A veces, por ejemplo, sí no se observa papodonesis, porque como son cataratas traumáticas, hay simetría si el cristalino está pegado, porque era una pupila pequeña, ¿no? No sé. Ahora, también hay que tener en cuenta el tamaño de la diálisis. Por ejemplo, cuando la diálisis es muy marcada, el cristalino está descentrado. Entonces, en estos pacientes hay que fijarnos también bien en la biometría, el resultado de la biometría. Porque si el cristalino está descentrado, por ejemplo, el cálculo del lente es incorrecto, ¿no? Debemos comparar los dos ojos. A veces la diferencia de dioptrías es muy alta, porque el cristalino está muy descentrado, no toma el eje real, ¿no? Y nos puede ocasionar, además de todo el esfuerzo que hacemos, porque el paciente aparentemente ya en el resultado final, ¿no? Independientemente de todo lo que se ha conversado, el cambio de lente, etcétera, ¿no? El resultado final anatómico parece correcto, ¿no es cierto? Pero el resultado funcional, porque acuérdate que son pacientes jóvenes, ¿no? Y si no tienen un tema, un problema en la retina, probablemente si hacemos un buen manejo quirúrgico va a haber una buena agudeza visual final. Y que esto se vea alterado por un mal cálculo, también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? En estos casos, por ejemplo, las diálisis ondulares felizmente en comparación con las sedes foliativas, como la sede foliación es abuelo, ¿no es cierto? O sea, trauma es como que un poquito, no hay diálisis, o sea, no hay debilidad celular en toda la zónula, sino en la zónula traumatizada, digamos. Entonces, nos facilita un poquito más, ¿no? Comparado con las sedes por lesión. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, básicamente eso, ¿no? O sea, tener cuidado en las cataratas complejas, las traumáticas, y sospechar, ¿no? Sospechar, no subestimar, como lo dices bien tú, ¿no? No subestimar para nada. Sí, efectivamente, doctora, ¿no? Como le digo, todo paciente que tiene este tipo de cataratas, entrar con todo el arsenal necesario para poder solucionar cualquier complicación intraoperatoria. Y pues, como le digo, pues realizar pues los exámenes, pecar de exceso, ¿no? Antes de que se pueda evidenciar pues una complicación en el acto operatorio, ¿no? Como fue en este caso que al final evidenciamos la diálisis y tuvimos que cambiar inmediatamente el plan. La diálisis, ¿cuántas son? Más o menos era de 3, 4 horas, doctora. Sí, Preguntaba que como no es tan grande y es como dice lo traumático, o sea, localizado, por lo general la diferencia no es de exfoliación, plantea la posibilidad de poner un lente de una pieza. Y por eso te preguntaba si pensaste en eso y si lo hubieras puesto, ¿cómo lo hubieras puesto considerando que la diálisis no era tan grande, ¿no? Y no había libre. ajá. Eh, bueno, era más o menos de 3, 4 horas. El lente de una sola pieza, como sabemos, pues es un lente que no tiene esa memoria que tiene los lentes rígidos de 3 piezas que nos van a poder ayudar pues a que la bolsa no se nos descentre. Entonces,
Ya anteriormente también he tenido pues, casos en los cuales he colocado lentes de una sola pieza y al final se me han descentrado. Entonces, por eso es que decidí cambiar pues, por un lente que normalmente lo ideal se hubiera sido pues, colocar un lente plegable de 3 piezas, ¿no? Pero era lo que teníamos a la mano, ¿no? Un lente de 3 piezas. Eh, a veces, bueno, generalmente ideal sería pues colocar un lente de 3 piezas porque eso nos va a ayudar pues, ¿no? a ejercer esa tensión, esa fuerza que necesitamos en la debilidad sonular, ¿no? Haciendo un poco la diálisis, porque esto va a ser una pieza, pero en sentido contrario a 90 de donde está la diálisis, eso le da esa estabilidad, ¿no? Y si queremos afinar un poco más en teoría por el riesgo que pueda descentrarse, ya sería poner un lente esférico y no asférico, ¿no? Para que no aumente la separación. Es una opción, ¿no? Claro. También si vamos a colocar el lente en sulcus, ¿no? Es importante, como usted dice, ¿no? Colocarlo a 90 grados de la diálisis para evitar pues, que esa diálisis sea grande, ¿no? Y realizar en lo posible una captura, ¿no? Una captura en el saco para que pues, eso se mantenga fijo y no se descentre también en la óptica del lente. ¿Alguna otra pregunta? ¿A Jefferson? Como vi, el objetivo es el implante de ion primario, ¿no? La primera cirugía. ¿Habría alguna consideración especial donde consideremos dejar la práctica del paciente y hacer como la terapia secundaria? Bueno, si hubiera sido pues la diálisis mucho más grande, hubiéramos visto que de repente la bolsa está desinsertada más de 8 horas, entonces, y veíamos que no había una integridad de la zónula, entonces probablemente pues hubiéramos tenido que realizar una intracapsular, ¿no? Este paciente es una catarata traumática que ya tiene tiempo, ¿no? No es como las cataratas traumáticas, ¿no? A globo abierto, en la cual pues se deja fáquico por el riesgo de infección, por el riesgo de que en la cápsula también pueda pues, haber ese riesgo de que pueda crecer bacterias que puedan generar una endoftalmitis, ¿no? El plan en este tipo de pacientes que tienen ya una catarata ya grande es colocar el lente de primera intención. Bueno, entonces, ese fue el caso. Muchas gracias por su atención. Ya nos encontramos en la próxima. Bien.